Tiene un título universitario otorgado por el Instituto de Ciencias Criminalística y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste. Es perito documentóloga, tiene un título universitario otorgado también por este Instituto de Ciencias Criminalística y Criminología de esta Universidad Nacional del Nordeste. Tiene un perito mercantil con especialidad en contable e impositiva, título otorgado por el Colegio del Nivel Medio Superior, doctor Julio Ozola. Dentro de su formación transversal, tiene una diplomatura en reconstrucción analítica de accidentes de tránsito, una diplomatura también en investigación de accidentes de tránsito, también tiene uno en animación gráfica de accidentes de tránsito, reconstrucción en 3D, y también uno en física y matemática forense. Tiene una diplomatura en estadística forense, también tiene cursos de planimetría asistida por computadora, cursos de mapeo de forense en accidentes de tránsito con drones, y también dentro de tus antecedentes laborales ha estado dentro del ámbito judicial como perito accidentóloga, dentro del ámbito privado empresarial también como perito y auditora de seguridad vial, perito accidentóloga tercerizada por la consultora de procesos en México, perita documentóloga y accidentóloga también tercerizada por el Gabinete de Investigaciones y Peritaciones Forenses. Así que también ha sido perito en diferentes centros de investigación, de entrenamiento, de prevención, elaborado informes para seguridad vial en Brasil, en México, Uruguay, región norte de Bogotá y Argentina, y para la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y el primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es un honor compartir con todos ustedes con la doctora María Gisela Insurralde desde la República de Argentina. Doctora, saludos, buenos días y bienvenida. Agradezco mucho el tiempo que han dedicado para estar ahí presentes del otro lado. El 23 de marzo tenía fecha para estar en su precioso país, pero bueno, las fronteras se cerraron, el pasaje quedó pendiente, así que sin dudas habrá oportunidad de que cuando todo esto pase pueda conocerlos en persona y poder conversar un poco más sobre este apasionante mundo que hace a la accidentología vial, ¿no? Bien, como comentaba el licenciado Gustavo Enciso, el mundo de la accidentología vial es amplio, no obstante, tenemos que centrarnos en los intereses de cada una de esas líneas de amplitud. Yo veía los comentarios, parte técnica, parte de seguridad vial, y dentro de un hecho de tránsito podríamos llegar a decir que la seguridad vial es parte, pero si lo vemos desde la parte académica en cuanto a edificación profesional para poder resolver un hecho de tránsito y llegar a las causas que lo provocaron, estaríamos hablando más bien del ámbito forense o de investigación desde esa línea, ¿no? Yo preparé un pequeño PowerPoint porque como soy mujer, imagínense si yo, permiso, voy a compartir la pantalla, imagínense si me pongo a hablar sin una guía, puedo llevarles toda la tarde, ¿no? Hablábamos de un hecho de tránsito, y lo que le quería manifestar es que hay dos ramas desde la perspectiva forense, ¿sí? En primer lugar está el trabajo de campo o el trabajo de investigación, es todo lo que ocurre en el sitio donde ocurrió el accidente de tránsito. Luego tenemos la segunda parte, que viene a ser la parte de reconstrucción del hecho, donde podemos hablar de una reconstrucción analítica o incluso de una reconstrucción virtual o 3D, como muchas veces hablamos. La reconstrucción analítica, comentó mucho Gustavo en su ponencia anterior, todo lo referido al análisis físico y matemático, y sobre todo también estadístico de los hechos, y en la parte de reconstrucción virtual hablaríamos de los softwares y demás elementos que también él mencionó. Pero es muy lindo reconstruir, es muy lindo llegar a la fundamentación física de los hechos y tener un conocimiento tan acabado en ese ámbito profesional. Cuando terminé la universidad, así como dice Gustavo, comentaba él, uno sale con su título después de 5 años de haber estudiado, y uno ¿qué quiere? Sentarse y recibir trabajo, empezar a resolver accidentes, y recuerdo que yo me acerqué a él contenta con el título, y él me dijo, bueno,
ahora física y matemática, es decir, esto no termina acá, no tienes todo el conocimiento acabado, y así siguió una segunda etapa. En el año 2007 comienzo a trabajar con algunas empresas en materia de seguridad vial. ¿Y qué pasaba? Para poder encontrar la causa basal de la cual hablaban algunos colegas, la causa raíz, o las causas, muchas veces no es una sola, sino una conglomeración de circunstancias que llevan a la producción de un hecho, para tratarlo y analizarlo desde la perspectiva de la seguridad vial, requería sí de una reconstrucción forense. Pero esa reconstrucción forense no podía lograrse dentro de lo que uno quería, o no podíamos aplicar todo el conocimiento que teníamos y en el cual habíamos invertido tiempo y demás. ¿Por qué? Porque la etapa anterior, la etapa que se desarrolla en el lugar del hecho, no estaba completa. ¿Por qué no estaba completa? La mayoría de las veces porque existe un desconocimiento del tipo de información, de la calidad de información que brindan ciertas evidencias, pero fundamentalmente, y creo que en esto van a coincidir con nosotros, tiene mucho que ver con la falta de protocolos de actuación en el lugar del hecho. Cuando hablamos de protocolos de actuación en el lugar del hecho, si lo quisiéramos googlear, encontraríamos montones. Si entramos a hablar, o a leer, perdón, en detalle, vamos a ver que, por ejemplo, Argentina lanzó un protocolo nacional de actuación, algo a nivel público, donde menciona cómo va a trabajar la policía, pero hace referencia al cordón que tiene que hacer, a quiénes va a dejar pasar, da la prioridad de que el personal médico sea de los primeros que esté dentro del lugar y demás, pero no habla de cómo hay que custodiar la escena, señalizar la evidencia, documentar la evidencia y registrarla para que ese trabajo después, ordenado y protocolizado, sirva en la parte de reconstrucción. Espero que me sigan hasta ahí, ¿no? Los protocolos son, hoy en día los tenemos muy a flor de piel. Tenemos protocolos para ir a comprar en la farmacia, protocolos para visitar a los seres queridos, protocolos con todo el tema del COVID. Es más, si lo trasladamos a los hechos criminales, dentro de la ciencia criminalística, hay protocolos de actuación, como si tenemos un cadáver, tenemos un asesinato, un homicidio, o estamos en una situación muy grave, hay un protocolo de cómo cerrar el lugar, quién tiene que entrar, y fundamentalmente, la evidencia que no se tiene que contaminar. ¿Por qué? Porque si existiera, o la menor duda de contaminación de esa evidencia, cae todo el proceso, porque la base fundamental en la cual va el juez a expedirse en función a todo lo que se produzca después, no tiene una base sustentada en un protocolo o en algo cuidado, un paso a paso cuidado dentro de la legislación. Lo mismo pasa en los hechos de tránsito, sino que hemos naturalizado que ocurre y lo que menos hacemos es resguardar la evidencia. La policía llega o el personal abocado a la investigación llega y trata de relevar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque está el tránsito cortado, porque hay personas que quieren seguir con su rutina diaria y no pueden debido a los vehículos, por ejemplo, deformados en el lugar. De esto vamos a hablar un poquito, de la importancia de esta primera etapa. Tal como les decía, un hecho de tránsito tiene dos etapas bien definidas, que después van a llevar a un resultado final dentro de la justicia para que el juez pueda expedirse, o incluso de aplicación práctica dentro de la seguridad vial si estuviéramos hablando de un sector privado orientado a ese ámbito, ¿no? Dentro de los hechos de tránsito, tanto para investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, el Centro de Entrenamiento IRAT lo tiene bien definido como dos diplomaturas que tienen 16 semanas de estudios, cada una con su bibliografía exclusiva y su software. Voy a hablarles de todo lo referido a los procedimientos o protocolos de investigación en el accidente de tránsito. También tenemos la parte de animación forense, que eso creo que ya Gustavo les comentó un poquito. Y basándonos
en las formas de actuar en el lugar del hecho, existe a nivel internacional un estándar, que es la SAE J1674, publicada hace varios años atrás, que nos señala un marco normativo de pasos a pasos a seguir en el lugar del hecho. No es una normativa demasiado extensa, tiene 2 o 3 hojas donde dice cómo hay que llevar a cabo el trabajo en el lugar del hecho, pero no especifica en ciertos puntos. Entonces, lo que se realizó, y esto fue un trabajo que llevó mínimo 2 años, fue en función a este marco, de este estándar internacional. Ustedes saben que a nivel de accidentología vial la SAE es uno de los más altos estándares que uno aspira a estudiar, de los papers que tiene la SAE, por las publicaciones científicas que tiene. Dentro de este marco, ¿quiénes tenían la actuación en el lugar del hecho más prolija a nivel mundial? Los norteamericanos. Desde hace años nos llevan una enorme ventaja, y aunque muchas veces no queremos mirar hacia arriba, tenemos que aprender mucho de ellos. Ellos tienen propuestas de capacitación que, lógicamente, para algunos la barrera es el idioma, y para la mayoría las barreras principales va a ser la parte económica, porque son cursos que están valuados en dólares y realmente estamos hablando de un curso de actuación en el lugar del hecho básico de 2 o 3 días en el orden de los $900. Si tuviéramos que tener un conocimiento acabado, terminaríamos gastando infinidad de dólares y no sería, o no estaría acorde a lo que nosotros quisiéramos gastar, ¿no? Dentro de este marco podemos definir que la etapa de trabajo forense en el lugar del hecho podemos dividirla en 7 partes. Y estoy hablando de partes muy generales. Como siempre les digo a mis alumnos, que estamos hablando de algo muy, muy amplio. Dentro de cada uno de estos puntos hay mucho para profundizar. En primer lugar, la etapa forense habla de cómo se va a desempeñar el perito una vez que lo llamaron para acudir a la investigación de un hecho. La aproximación es un dato relevante. Hoy en día tenemos mucha tecnología que nos ayuda al tema de la georreferenciación. Uno puede mandar las coordenadas cartesianas a través del celular y el perito llega lo más rápido posible. Siempre, ustedes recordarán el principio de la criminalística que decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Bueno, también se traslada, si bien lo hemos dejado un poco de lado dentro de esta investigación forense de los hechos de tránsito, aplica también, así como para los homicidios dentro de esta disciplina. Cuando más rápido lleguemos, mejor. En segundo lugar, la seguridad y la protección. El lugar del hecho donde ocurrió un hecho de tránsito tiene que tener un acordonamiento, tiene que ser resguardado, es indispensable que nadie entre, nadie salga, excepto, lógicamente, cuando hay heridos, porque la vida prima por encima de cualquier tipo de investigación, así que tendremos que tener la precaución de ver cómo va a ingresar el personal médico. Generalmente tienen que entrar por la ambulancia digamos, para poder retirar los cuerpos. Entonces, en ese sentido, no podríamos hacer un relevamiento tan finito o un acordonamiento tan finito que no involucre a este tipo de personal. Pero tiene que estar resguardado de los curiosos. En algunos casos, cuando los hechos son muy graves, el acordonamiento puede llegar a ser hasta doble incluso, donde tengamos una zona donde se mueva el personal forense y otra zona donde queden totalmente fuera de la escena los curiosos. Les quiero mostrar un caso. Generalmente, seguro, ustedes se han encontrado con este panorama, nosotros lo vivimos a diario, pese a que uno trata de transmitir estas buenas prácticas en el lugar del hecho respecto del acordonamiento. Podemos ver, les muestro un caso simple, un hecho donde un vehículo de gran porte se despista hacia el lateral derecho de la vía. Aquí estamos viendo las primeras marcas, voy a tomar el cursor, las primeras marcas del despiste, señalizadas por la letra A, B y C, siguiendo la trayectoria. Vemos aquí otro hecho, pensé que me había quedado, discúlpenme, de esta imagen lo que le quería destacar
es que las marcas del hecho se situaban en este sector o iniciaban en este sector. Y ustedes ven aquí la gran polución de vehículos. Si miramos en esta imagen, pasa exactamente lo mismo. Pero en la imagen anterior, la policía no había hecho ningún tipo de acordonamiento. En esta imagen habían hecho un acordonamiento precarizado, si me permiten la expresión. Ustedes van a ver que con una serie de conos intentaron resguardar la zona donde había quedado el vehículo de gran porte. Esta zona la resguardan fuera de donde había sido el inicio, donde estaba el inicio de las marcas o el inicio de las evidencias. Noten ustedes que aquí tenemos una primera evidencia que denota que un neumático que ha reventado o que ha tenido una, digámosle, una avería que conllevó a que dejara esta marca. Vemos aquí una efracción bajo relieve o un signo de socavadura en la superficie que me indica que algo metálico estuvo tocando en ese lugar. Esto sería una evidencia importante si tuviéramos que saber qué ocurrió con ese vehículo para que terminara en el lugar donde terminó o para que ocurriera lo que ocurrió. Si seguimos avanzando en esta misma imagen, ustedes verán aquí atrás, en este sector, esta misma marca de neumático cambia en su fisonomía. Aquí ustedes van a ver que se torna más oscura, tiene otras características. Dentro del análisis de las marcas de frenado tenemos una subclasificación, podemos llegar a encontrar hasta, según las estrías, según los dibujos, según la forma en la que están plasmadas en la calzada, podemos llegar a determinar hasta 7 formas de variación de la velocidad. Entonces, una marca de frenado, según, reitero, las características de su fisonomía, nos pueden dar hasta 7 tipos de hechos que pasaron o 7 tipos de variación de velocidad. Información importante al momento, no solo de reconstruir el hecho, en la parte analítica, lo que nos explicó el licenciado Enciso, sino también cuando querramos analizar las causas y con ellas la manera de prevenir. Noten ustedes, camioneta de los bomberos, vehículos detenidos, que eran los que veíamos aquí, camioneta de los bomberos, vehículos detenidos sobre las evidencias que estábamos analizando, el cordón que trataba de resguardar este neumático que ustedes ven aquí, que era uno de los neumáticos que había perdido el vehículo de gran porte que vemos detenido en este sector. Vemos cómo toda la escena está contaminada. ¿Por qué? Porque los curiosos, el personal de bombero, el personal médico, en el caso de que tuviera que haber accedido, llegan al lugar, se encuentran con un lugar que no está seguro, protegido. Asegurar y proteger son dos cosas distintas, aunque parecen sinónimos. Es necesario que el lugar esté demarcado de forma tal que vehículos como los que veíamos aquí no estén sobre la evidencia. No voy a hacer mucho hincapié, voy a hablar sobre los puntos generales y después les voy a mostrar un caso donde el análisis de la evidencia puntual conllevó a que haya un cambio en la carátula de una causa. El tercer paso de este protocolo general de actuación es la inspección ocular. Quienes han estudiado criminalística, quienes han hecho la parte de accidentología vial, siempre se habla de inspección ocular y lo fundamental, que mirar no es lo mismo que observar. Entonces tenemos que ser críticos en esa observación integral del lugar del hecho. Tenemos que caminar o recorrer la zona. La forma de realizar la inspección ocular va a variar según el tipo de escenario en el que nos encontremos. Si estamos en una vía de circulación rápida como es esta, una carretera, una ruta, como la que estamos viendo aquí, vamos a poder realizar un seguimiento, una inspección ocular según el método del barrido, que es caminando en línea recta, y esto porque se recomienda, dado que el hecho que ocurre en una vía rápida involucra la dispersión de restos por una zona amplia. Estamos hablando muchas veces de 100, 150 metros donde tenemos restos dispersos. Entonces, generalmente también quedan en una línea relativamente recta y de ahí la recomendación práctica de hacerlo en ese sentido. Si estuviéramos en una encrucijada, 2 cruces de calle, vamos a hacer un método de espiral o en circular, rodeando la escena desde afuera hacia adentro, siguiendo todos los principios de los cuales me habla también la criminalística, que es de lo general a lo particular. Aplica perfectamente en este caso. Acá estamos viendo
el relevamiento de las evidencias. Noten ustedes que empezábamos en esta zona donde había los primeros indicios de la colisión. Hay restos de una motocicleta, un cuerpo y el vehículo de gran porte que atropelló a la motocicleta en el final de la imagen. Acá está el vehículo detenido, resultados finales del hecho. Una vez que hicimos la inspección ocular, que tuvimos una primera observación de las evidencias que están en el lugar del hecho, de la dinámica que tuvo el hecho, y como siempre les transmito a mis alumnos, tuvimos hace poco la clase de física, y todo el mundo es, como dice Gustavo, nos decía el licenciado Gustavo Enciso, uno le habla de física y uno dice, ¿qué hago? No quiero saber nada con la física. Bueno, yo les digo, yo no me voy a poner a hablarles ni de fórmulas ni de ecuaciones, los invito a que nos pongamos las gafas de la física y veamos por qué se produce un vuelco, por el desequilibrio que existen de la fuerza, de una cúpula de fuerzas que actúa sobre el vehículo. Entonces, si un vehículo de gran porte está volcando, ¿qué evidencias deberíamos encontrar? Esa es la línea de observación que los invito siempre a realizar. Teniendo en cuenta la dinámica, que está directamente relacionada con la física, ¿qué evidencias debieron existir? Y acá empiezo a contestar algo que le habían hecho, una de las consultas que le habían hecho al licenciado Gustavo Enciso. ¿Qué hago cuando no hay marcas de frenado? ¿Se puede determinar velocidad? En el lugar del hecho, hoy en día es cada vez menos probable que encontremos una marca de frenado. En este caso que les estoy mostrando, el relevamiento de las evidencias que aquí los estamos viendo, una vez que hicimos toda la inspección ocular, colocamos los numeradores. El número 1, que en esta foto se había dado vuelta por el viento, señala el lugar de impacto, donde hay marcas bajo relieve, claros indicios de que aquí ocurrió la colisión entre el vehículo de gran porte y la motocicleta. Si yo tengo esta evidencia tan certera como una marca bajo relieve que me indica, según las características de las evidencias, perennidad, relevancia, pertenencia, de que ahí ocurrió la colisión, tengo el punto de colisión y tengo el punto donde allá al fondo de la imagen coloqué el cursor sobre el vehículo de gran porte. Y tengo en ese lugar, el lugar donde se detuvo el camión. Que si vemos en las imágenes anteriores, que está aquí en su posición final, no hay marcas de frenado. No encontramos marcas de frenado. Pero si tenemos esta distancia desde aquí, o esta información desde el lugar de impacto hasta la posición final del vehículo, es una distancia donde no encontramos una marca visible, pero el espacio recorrido en sí constituye una evidencia a relevar. Y constituye la evidencia que el perito luego va a utilizar para calcular velocidad. No se va a valer en ese caso de un factor, de un coeficiente de fricción, que hablamos de coeficiente de... Bueno, se nos congeló ahí la imagen de la doctora Gisela. Correcto. Vamos a esperar si es que falta de fluido eléctrico también pudo haber sido. Por ahí tenemos todavía la imagen de ella. Vamos a ver si retorna porque se oscureció su pantalla ya y de repente podemos deducir que hubo un problema de luz. Vamos a esperar un momentito solamente para poder corroborar ahí con Teófilo, para ver si nos corrobora si hubo problemas con la parte eléctrica para que podamos nosotros entonces. Sí, ya me están escribiendo. Esperemos para ver si efectivamente. Profesor Teófilo, yo quiero en primer lugar. Estamos entonces aquí a la espera de que el doctor Teófilo se comunique con la depositora para ver qué problema técnico tuvo allá y poder continuar entonces con la interesante participación de la doctora Gisela, que estaba teniendo pues un desarrollo excelente, y que vamos entonces a ver si podemos retomar la comunicación directamente desde la República de Argentina. Ellos se encuentran allá en Argentina, han tenido dificultades con el fluido eléctrico en el área donde ellos están ubicados, se movieron para otro sitio donde sí había fluido eléctrico, pero aparentemente también allí
se ha ido el fluido eléctrico y estamos en espera de la respuesta que le brinden al doctor Teófilo Moreno, que ha sido en el enlace para que ellos estén aquí en esta mañana, en este primer ciclo de conferencia de hoy sábado. Hay que nos dice el doctor Teófilo entonces para saber si vamos a continuar o entonces logramos culminar aquí. Dígame, doctor. Me acaban de informar que tuvo de tener un corte de luz. Allá parece que hay apagones fuertes. Va a esperar uno, está tratando de conectarse. No sé si le damos 5 minutos, usted dirá. Correcto, doctor. Vamos entonces a esperar, ¿verdad? Que nos comuniquemos. Vamos a darle 5 minutos para que entonces se puedan comunicar con nosotros acá y esperar para que culmine su participación, que ha estado bien, bien interesante en la mañana. A pesar de que ya pues ha transcurrido el tiempo, pues tenemos un auditorio todavía de 236 personas que vamos a tenerlos aquí en espera de la posible conexión con los expositores de Argentina. En primera instancia, pues estuvo el doctor Gustavo Enciso y ahorita pues la doctora Juan Carlos. Estela, que es la que está en su exposición. Dígame, doctora Vanessa. Juan Carlos, el doctor Teófilo Moreno muy amablemente ha accedido a compartirnos algo de sus conocimientos al respecto de lo que nos ha estado compartiendo la doctora María Gisela Insaurralde. Correcto. Entonces vamos, mientras tenemos conexión con Argentina, a que el doctor Teófilo Moreno pues nos brinde también su conocimiento y su destreza con respecto a este tema que estaba desarrollando la doctora Gisela. Doctor Teófilo. Sí, muy buenos días a todos y gracias por la paciencia. Ya el hermano país han tenido problemas de fluidos eléctricos, parece que es general. Están haciendo lo posible para conectarse. Vamos a dar unos 5 minutos. Mientras tanto, vamos haciendo una recapitulación de ambas ponencias. Definitivamente, los temas de protocolos de actuación en caso de la investigación de accidentes de tránsito, como se trata de sitios abiertos, tal como lo dice ella, durante el proceso de aproximación al lugar o a la escena, hay que observar todas las características y condiciones, tanto ambientales como físicas, para en primera instancia, y primero que todo, y eso no debe olvidarse de ninguna persona que tenga la oportunidad de investigar en el campo, es extremar las medidas de prevención y de seguridad. Y cuando me refiero a la medida de prevención, me refiero a anticiparse ante cualquier situación o eventualidad que pueda poner en riesgo la vida y la integridad física de cada uno de los investigadores como de los lesionados que se encuentren en el lugar, igual que los observadores del área. Y eso va a ser variable. Hemos leído algunas obras, algunos libros y establecen distancia. Bueno, y aquí quiero la oportunidad que está también el doctor Lara de Perú. Debemos tener en cuenta, en primera instancia, las condiciones meteorológicas, porque afecta definitivamente la visibilidad y las condiciones de maniobra de un vehículo en un momento dado, por lo cual se requiere mayor distancia y va muchas veces a depender de las velocidades establecidas para tal fin en cada una de las vías donde concurran los hechos. Por ejemplo, colocar las medidas preventivas en un caso de una carretera, una calle y una avenida son totalmente diferentes. Si usted le corresponde investigar en una curva de una carretera panamericana donde la velocidad promedio por reglamento de tránsito es de 100 kilómetros por hora, lo que significa que un conductor para prevenir, para verificar, observar, percibir y actuar requiere de 3 espacios prácticamente. En el espacio de percepción y reacción, por muy rápido que parezca, en condiciones normales un conductor le toma entre 75 décimas y 1 segundo para ver y actuar. Y una vez actuado y se bloquea el sistema de frenado y todo lo demás, va a recorrer una distancia. Y que esa distancia aproximada oscila entre 70 y 90 metros. Por lo tanto, las primeras medidas preventivas a ubicarse
no sería a una distancia menor de 100 metros. Si usted lo hace a una distancia colocando conos cinta a 50 metros posterior a una curva, usted va a ser víctima de un accidente de tránsito. Y prueba, de hecho, la experiencia que me dio la Dirección de Operaciones de Tránsito, tuvimos un aproximado de 90 para acá de 25 personas en proceso de investigación en la vía pública, producto de la mala señalización y demarcación y prevención en el lugar de los hechos. Es por eso que lo primero de lo primero, señores, es tomar las medidas preventivas tal como establece y las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad van más allá, porque una vez usted cercada y tomada las medidas preventivas, usted tiene que verificar si el producto del accidente, el vehículo está echando algún tipo de chispa, está volteado, hay derrame de combustible, puede incendiarse y quemarse todo lo que está en el área, inclusive los lesionados. Posterior al hecho, entonces procedemos ya a asegurar todo el área, a verificar el estado de los lesionados para ir dándole el apoyo y los auxilios que corresponda de acuerdo a los protocolos de actuación en caso de lesionado. No es lo mismo mover un lesionado por accidente de tránsito que mover un lesionado por herida punzocortante o arma de fuego. No es lo mismo. Dos, una vez ya asegurado esto, es una responsabilidad grande que tienen los primeros intervenientes. Primero, garantizar la integridad física y la vida de todas las personas que están en el lugar. Segundo, tratar de preservar la escena del lugar de los hechos para cuando se haga entrega al equipo investigador de lo menos posible alterada. Ya, y definitivamente ahí concurre un mundo de personas posterior al hecho. Y muchas veces hemos visto tantos errores en el proceso de la investigación y como todos sabemos que es un sistema penal acusatorio que es totalmente garantista. Todo el que entra a la escena y que no tiene la facultad para la investigación correspondiente o deja o se lleva a evidencia o altera todo el sustrato. Y por lo tanto, si eso se acredita en un momento dado, ya comienza a correr la impunidad porque se violaron algunos procesos de la investigación. Y así como lo viene explicando la doctora Insurralde, esos son los pasos que hay que ir dando en primera instancia. En segunda instancia, ya garantizado eso, vayamos a ver cuáles son los indicios o huellas o evidencias de maneras transitorias y duraderas para ir fijando en prioridad cada una de ellas. Y para eso ese equipo debe estar conformado, el jefe del equipo investigador, pero definitivamente en este caso es el Ministerio Público. Confirma, porque son dos etapas. Una etapa es la investigación criminal del lugar de los hechos y la otra etapa es la etapa de criminalística propiamente tal a través de la experticia, cuando exista dentro de las formalidades de la investigación algunas debilidades en el proceso de campo, de la investigación de campo. En esta primera etapa, el equipo investigador por lo general está compuesto por el jefe de equipo, un fotógrafo pericial, un planimétrico, un entrevistador, un descriptor de los daños del vehículo, ¿verdad? Lo cual cada quien va a ir registrando. Entonces, la metodología adecuada es que usted comienza a marcar, a fijar, a documentar, a fijar y embalar, o sea, todas aquellas evidencias que pueden ser pasajeras, ya sean biológicas o mecánicas, que se encuentran sobre la vía porque hay que habilitarla lo más pronto posible. ¿Ya? Posteriormente al hecho, simultáneamente comienzan con la verificación e inspección ocular de los vehículos, etapa por etapa, ¿ya? Y segundo, tercero, lo último que debe hacer el equipo investigador son las entrevistas porque ya debe tener una hipótesis, observado el elemento vía, el elemento vehículo, de más o menos de qué velocidades estamos hablando o de cuáles no, o las posibles causas, y poder canalizar una entrevista que vaya acorde a lo que nosotros queremos, no hacer una pregunta por hacer preguntas. Entonces, estos son los procesos que se van a ir ejecutando durante la primera etapa de la investigación, pero muchas veces no se cumple con ese escenario. Muchas veces. Es por eso que al final tenemos elaborado, que no quiero adelantarme, que va a ser parte de una ponencia, una recapitulación de todos los elementos, cómo se analizan para llegar a un dictamen pericial y sus etapas. ¿Cuáles son las consecuencias de los accidentes de tránsito? ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito? Mire, decía el doctor Enciso, la Organización Mundial de la Salud en su momento llegó a descartar los accidentes de tránsito como una pandemia.
¿verdad? Para que Bien, sepa, Teófilo, ya contamos con la presencia de la doctora. bueno, estamos, como no, mucho gusto, le paso la bandera, doctora, estaba ocupando parte de su espacio mientras que usted podría arreglar situaciones de fluidos eléctricos que me comentaba el señor Gustavo, así que bienvenida, doctora, los micrófonos son suyos, y disculpe, uno a veces se va emocionando, forma parte de esta pasión de la investigación de los accidentes. Entiendo, pido disculpas, acá estamos hace unos cuantos días con 43 grados, no de sensación térmica, 43 grados reales, y eso hace que no dé abasto nada. No podemos tener o prever mucho sobre el tema de manejar, el tema de la energía eléctrica. Bueno, les decía, voy a volver rapidito a la parte, estábamos en la parte de la inspección ocular. Les decía que la distancia o el espacio que existe entre un lugar o zona de colisión hasta la posición final de un vehículo constituye una evidencia que efectivamente deberíamos relevar en el lugar y debería el perito que está abocado a la investigación del hecho documentar. Porque en función a esa evidencia, luego va a trabajar el perito reconstructor. Cuando hay marcas de frenado, cuando vemos marcas de neumáticos con estrías longitudinales que efectivamente nos denotan a simple vista que ese vehículo, tal o cual vehículo en la escena ha experimentado una variación de la velocidad cuando el conductor realizó, por ejemplo, una maniobra de stop panic, o en un vehículo que no tiene ABS, necesariamente en el lugar, dentro de los protocolos de actuación, también tendrá que medir el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Porque es una de las variables que alimentan las ecuaciones físicas tendientes a la valoración de la velocidad. En segundo lugar, si tuviéramos este caso, cuando no tenemos marcas de fricción, existe el protocolo nos dice, si no hay marcas de fricción, se aplica otro procedimiento, que es el de medición del factor de desaceleración. El factor de desaceleración es el primo hermano del coeficiente de fricción. Ambos, uno u otro, tienen que ser valorados en el lugar del hecho y es tarea que debe desarrollar el perito que acude a investigar un hecho de tránsito. Hoy en día tenemos amplia y variada bibliografía que nos dice que el primer paso es ese, documentar sea coeficiente de fricción o factor de desaceleración en el lugar del hecho. Segundo lugar, ya por último ir a lo que tiene que ver con la bibliografía publicada. Ustedes saben las famosas tablas de fricción que existen y que todos encontramos en los libros hoy en día. Esas tablas de fricción fueron extrapoladas de un estudio que también está publicado dentro de la SAE, han sido copiadas y pegadas en distintos libros de habla española, y lamentablemente cuando uno consulta respecto de esas tablas, las personas que hicieron esos ensayos todavía viven. Tenemos el ingeniero Wilson Torresán, que es miembro del Centro de Entrenamiento IRAT, tuvo la oportunidad de conversar con uno de ellos y se reía, él no puede creer que nosotros estemos utilizando esos valores de tabla en los informes. Él no se acuerda cuántos tipos de vehículos peritó, el tipo de superficie era una misma calzada donde se hicieron las mismas pericias, entonces hay un montón de información que un abogado nos podría decir o podría utilizar para impugnar un informe donde nosotros no hayamos hecho las pruebas en el lugar del hecho. ¿Qué elementos tiene usted para decirme que ese valor que extrapoló de una tabla sirve dentro de la ecuación que usted está haciendo, se aplica al tipo de vehículo que usted está peritando? Imagínense que esas tablas son de 1980, con el neumático es uno de los elementos de seguridad del vehículo que ha evolucionado magníficamente. ¿Para qué? Para producir distancias de frenado óptimas, más cortas y demás. Entonces, hay mucha información que muchas veces no es visible. En este caso, factor de desaceleración, coeficiente de fricción, son puntos a relevar dentro del protocolo que no son visibles.
la distancia de desaceleración no es algo visible, pero sí es un espacio que se tiene que considerar. De ahí que les comentaba que el relevamiento de las evidencias muchas veces lleva a que el perito haga la documentación o forma, hay 3 formas de documentar la evidencia: escrita, gráfica y fotográfica. Muchas veces toma fotos de todo, escribe todo lo que ve, grafica todo lo que ve, pero no informa aquella evidencia que está, pero quizás no es visible, y omite esa información indiciaria de alta categoría o muy importante para el relevamiento de la velocidad, y termina el informe diciendo que la velocidad del vehículo tal o cual no puede ser determinado por falta de evidencias. Díganme, en este caso, la velocidad del camión no pudo ser determinada por falta de evidencia. Es mentira, la evidencia está. Hay un espacio de desaceleración. El perito tuvo que trabajar un poquito más en el lugar del hecho, pero tuvo que haber documentado la evidencia tendiente a relevar eso. Antes de pasar al caso de estudio, vamos a terminar con estas 7 etapas generales y vamos a indagar un poquito más en el caso que vamos a ver adelante. Llega lo que es la inspección final, que es una vez que llegamos al lugar, hicimos la inspección ocular, señalizamos las evidencias, que en este caso hay unos numeritos que están paraditos. Realizamos nuevamente toda la documentación fotográfica, gráfica, señalamos la evidencia en el lugar del hecho respecto de un punto fijo, de una línea de referencia, elementos indispensables para realizar una documentación seria, acorde a los protocolos internacionales. Se hace lo que es la entrega final. ¿Para qué viene la inspección final? Para ver que no se nos haya escapado algún detalle. Más de una vez, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir y estar en escenas del hecho, se van a dar cuenta que uno llega, hace el relevamiento, desarrolla los 7 pasos, que son mucho más largos del tiempo que a mí me lleva explicarlos, y cuando va a hacer la inspección final, algo omitió. Bueno, hay que volver a documentarlo. Siempre les digo, ¿en qué orden? No es que tengo que volver a enumerar todo, no, documento eso que apareció y que no lo había visto. Dentro del método de la documentación de las evidencias, no solo es lo que vemos en la superficie, también vamos a tener en cuenta, y escapa al tiempo que ustedes tienen disponible aquí, pero podríamos hablar muchísimo, a las evidencias sobre las personas, el tipo de lesiones, la cinemática de las lesiones también nos informa respecto de la forma de producción del hecho, las evidencias que encontramos sobre el vehículo, las evidencias que encontramos dentro del vehículo. Y en ese sentido, si me permiten, les voy a citar un ejemplo, les voy a mostrar. Recién tenía... Regálenme un segundo porque tenía todo abierto, pero... Les quería mostrar básicamente lo que es el protocolo, por ejemplo, de inspección del cinturón de seguridad. Para que ustedes vean. Si yo aquí busco, esto está en el libro Procedimientos de Investigación de Accidentes de Tránsito, ya les voy a mostrar la portada. Si vamos al protocolo de inspección de seguridad del cinturón de seguridad, voy a tratar de colocarlo a página completa. Hoy no me está acompañando la tecnología. Lo importante es que usted nos acompaña. Bueno,